tal, amigos y amigas de los medios comunitarios? Qué gusto encontrarnos en este espacio. Hoy en la entrevista del día nos acompaña Jorge Guachamín, secretario ejecutivo de Corape, la coordinadora de medios comunitarios, populares y educativos del Ecuador. Así que de inmediato le damos la bienvenida y qué gusto conversar con él en este espacio. Buen día. Buen día, muchísimas gracias, Delvi, por el espacio. Un saludo a todos y todas quienes nos escuchan a través de las frecuencias de Corape y así como también de su frecuencia en YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y el pasado 14 de octubre, el presidente Daniel Noboa emitió el decreto ejecutivo 421 en el que se plantean diversas modificaciones al Reglamento General de la Ley Orgánica de Comunicación LOC. Como cada decisión presidencial, esta ha generado diversos comentarios, análisis y debate. Desde Corape ha existido un pronunciamiento al respecto, conocer un poco cuál es y si ustedes también consideraban en este caso idóneo estas reformas que plantea el presidente Daniel Noboa. Sí, a ver, justamente nosotros como primero que, bueno, Corape ha venido históricamente nosotros tenemos una organización de 34 años, la misma que ha venido justamente luchando por el tema de la democratización, el acceso a la información y creo que es importante entender, digamos, dos elementos importantísimos y resaltarlos dentro de la ley y es que es la distribución equitativa de frecuencias, ¿no es cierto? Y también las acciones afirmativas, que han sido como dos elementos. Hay muchísimos más que obviamente aborda la ley como tal, pero que sí tenemos como en el reglamento, ¿no es cierto?, que se presenta, se lanza un concurso en 60 días. Y ese es un tema de la preocupación, es decir, nosotros hemos venido demandando que existan concursos y solamente para quienes nos escuchan, históricamente a partir de la Constitución en el 2008, hay la Ley de Comunicación del 2013, hay un concurso que se hizo en el 2016, el mismo que fue eliminado por Contraloría en el 2018 después de un análisis donde se encontraron 3 grupos de poder. ¿Ya? Ese es el único concurso que se pudo competir comunitarias con privados. ¿Ya? Que salió alrededor de, si no estoy equivocado, 1.400 algo frecuencias. Y luego pasa que se lanza un nuevo concurso en el 2020, que es en medio de la pandemia. Entonces, en medio de la pandemia, de por sí, digamos, tener un medio de comunicación de frecuencia AM, FM o una televisora es complicado, primero, hacer los estudios. Segundo, tiene un costo, digamos, por el tema de los estudios y la adjudicación de la frecuencia. Y sobre todo en medio de una pandemia que se da con el tema de acceso y traslado de la entrega de los materiales, en este caso. Y ahora se pretende y lanzan a través del un nuevo concurso de frecuencias en 60 días. Es esperado años para que se pueda dar un nuevo concurso. ¿Y en el marco de qué? De un proceso electoral, ¿no es cierto?, que se viene. Que estamos justamente en un ambiente electoral en el cual hay un proceso que tenemos que ver cómo salen, digamos, de estas formas del concurso, pero sobre todo esa presión que existe entre la parte política, ¿no es cierto?, de las elecciones y sobre todo el tema del acceso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Es que sí estamos bastante preocupados, sobre todo porque qué tiempos tenemos para prepararnos para poder acceder a las frecuencias. Y aquí usted ha mencionado algo importante y es que este concurso que el reglamento pues dispone también a Arcotel, que debe hacerlo en un plazo de 60 días, pues se da en medio de este proceso electoral y también del tema de los cortes de energía, que podría también dificultar el tema del trabajo que tienen las diferentes instituciones. Aquí, en un comunicado que se emitió desde Corape, también frente a este concurso, la propuesta que se pone sobre la mesa de hacerlo en 60 días, también se habla de que se solicita que se publique el listado de concesionarios de frecuencias al espectro radioeléctrico que ya tengan vencida su concesión. ¿Cómo debería de ser en este caso, a su criterio, un proceso adecuado de este concurso en donde estemos participando en igualdad de condiciones? Sí, es algo que venimos exigiendo y ese es el otro punto que yo me refería cuando tenemos nosotros acciones afirmativas. Es decir, desde instancias internacionales se ha demostrado que la concentración de medios en pocas manos evita obviamente la democratización de los espacios. Es decir, si nosotros tenemos que el 70-80% actualmente en el 2024 está en manos de medios privados, ¿no es cierto? Eso equivale a que justamente por eso se da todo este tema de cercos mediáticos y demás. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Según nuestra ley de comunicación, según la Constitución, según el reglamento, se determina a través de una distribución equitativa. Ese 34% que nosotros como sector comunitario deberíamos acceder, se tiene que dar justamente por un proceso de que en las bases del concurso pueda haber una diferenciación.
Es decir, no es lo mismo una organización de mujeres de sucumbíos, ¿no es cierto?, que quiere acceder a una frecuencia a un empresario que tiene todo el dinero para poder acceder a una frecuencia. Entonces, las igualdades de condiciones para el concurso tienen que estar medidas en el tema de la distribución de esas frecuencias, del acceso a esas frecuencias. Pero obviamente tenemos que tener diferentes condiciones, sobre todo para el tema de la sostenibilidad de esos medios, y las acciones afirmativas son parte fundamental para que eso se pueda cumplir. Es decir, no porque esté el 34% existe, digamos, ese 34%. O sea, realmente, ¿no? Es un porcentaje mucho menor que es el que se tiene. Estamos alrededor del 7% de medios comunitarios a nivel nacional. Entonces, el concurso de frecuencias tiene que tener las bases súper claras. Como te digo, en el 2020 se dio el concurso, pero ya hubo un proceso. Es decir, voy a hacer un recuento. En 2016 se da el concurso donde privados y comunitarios podían competir. Es decir, en estas 1.400 y pico frecuencias. En el 2020 ya no se puede concursar privados con comunitarios. Entonces te dicen, bueno, aquí en Quito tenemos solo 3 frecuencias comunitarias. Entonces ya se restringe para poder llegar a ese 34%. Y ahora, en este nuevo concurso, como tú mencionas, el tema de los cortos y demás, es decir, ¿qué parte del espectro va a salir a concurso? Por un lado es de saber qué frecuencias son las que están disponibles. Por el otro lado, cuáles son las frecuencias que efectivamente han estado con licencias vencidas y que pueden acceder, digamos, ahora al concurso. Y tercero es entender de que las bases del concurso y la adjudicación de pagos tiene que estar justamente en igual de condiciones para poder acceder, y que los medios comunitarios puedan justamente tener descuentos al momento de asignar, porque una vez que Arcotel, tú haces todo el concurso y Arcotel te dice, bueno, a ver, usted ya ha ganado, le voy a dar su título habilitante y le adjudico. Se tiene que pagar una vez por vida, pero esos pagos van desde 3.000 a 17.000, dependiendo de la cobertura que tengas. Entonces, una organización que, vuelvo y repito, un ejemplo, que pasa, que en concursos anteriores han querido acceder, que es una organización sin fines de lucro, tener, digamos, solamente para que tú firmes el título habilitante alrededor de 5.000, 10.000 dólares más lo que te... Entonces, eso es lo que estamos queriendo que se tome en cuenta y vamos a estar como veedores del proceso. Y usted ha señalado esta preocupación que existe sobre todo desde este espacio de los medios comunitarios frente a este concurso que se dispone que Arcotel ya lo inicie. ¿Cuáles son esos elementos también que a su criterio deberían de vigilarse y dejarse claros en este proceso del nuevo concurso para frecuencias? No, como digo, o sea, hay que ver qué frecuencias son las que están a disposición, ¿no es cierto? Saber cuáles son los parámetros de lo que se tiene que presentar, qué se piensa desde Arcotel, desde el Estado como política pública, que es lo que tiene que, el Estado como tal, lo que tiene que ver es cómo puedo yo entregar las frecuencias en un concurso, favorecer a nadie, obviamente, porque eso es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Que se favorece a ciertos grupos de poder y ver cómo esto puede llegar a cumplirse el 34% para los sectores comunitarios. Entonces, pero es que tengamos nosotros muy claro cómo va a ser las reglas del concurso, cuáles son las frecuencias que van a salir, cuáles son las frecuencias que actualmente van a entrar, digamos, a concurso, y sobre eso, digamos, poder acceder y sobre todo entender que las dinámicas que tienen que darse de la mejor manera en un tiempo. Se hizo la anterior vez, en el anterior concurso, un cronograma y que duró en la socialización, porque no es solamente decir, bueno, vamos a sacar el concurso y bueno, accedan. Entonces, no, pues hay que saber cómo hay que entregar, porque es un proceso complejo, o sea, no es un tema que se debería tomar a la ligera como parece que se lo ha hecho. Y aquí también quisiera pasar a otros puntos que ustedes han señalado en un pronunciamiento que se ha hecho desde CORAPE, desde la organización frente a este reglamento, y ustedes pues en este caso señalan que destacan la atribución del presidente Daniel Noboa de emitir los reglamentos, pero en este caso que sean reglamentos que estén acorde también con lo establecido en la ley. Ustedes hacen algunas observaciones en otros puntos, que nos cuente brevemente, por ejemplo, en el artículo 56 reformado y en los otros que señalan en este comunicado. Claro, efectivamente, ahí nosotros, lo principal, vuelvo y repito, es el tema del concurso y la distribución, pero obviamente se ve que hay varios temas adicionales. Por ejemplo, hay temas que en el artículo 56 se habla sobre el tema de las bebidas alcohólicas, que sobrepasan el 5%, ¿no es cierto? Ya de por sí hay ciertos temas que se van contradiciendo, eso no es posible. Hay el tema que se quiere sacar sobre el tema de el sistema de apuestas y predicciones deportivas, que también va en contra de la ley. Y sobre todo hay algo esencial, o sea, más allá de esto, el
tema de la distribución de la publicidad estatal siempre ha sido un tema que hemos estado nosotros, fíjense, porque por Corte Constitucional se determinó que el 34% vaya del presupuesto estatal para medios comunitarios. Y eso venimos como discutiendo, lo venimos peleando también en esa distribución que se lo hace directamente con agencias de publicidad a nivel nacional y que no se lo está aplicando tampoco en otras provincias dentro de los GATS, ¿no? De los gobiernos autónomos descentralizados, tanto provinciales como municipales y parroquiales. Entonces es de entender cómo eso se tiene que ir cumpliendo. Y por ende, digamos, entender que un reglamento es la forma en la cual se aplica la ley. No puede ser una ley. O sea, un reglamento tiene que decir, si te dice, hay que entregar el 34%, el reglamento te dice cómo hacer eso. ¿Cómo puedo distribuir ese porcentaje? Más no entrar en reformas o cambios a los artículos de la ley. Entonces, de por sí nosotros dentro de nuestro pronunciamiento también mencionamos que este reglamento tiene que ser analizado y que se lo vuelva a revisar. Porque los cambios pueden estar mal planteados. Claro, evidentemente, o sea, algunos están mal planteados porque van en contra tanto de la ley como de otros artículos de la Constitución, y obviamente eso no es viable. Entonces, parece que se lo ha hecho igual como al apuro, y justamente en el marco de estas elecciones que se avecinan, ¿no? Entonces sí es una forma también de poner cierta presión hacia los medios de comunicación. Y sobre todo, vuelvo y repito, pues el tema del concurso. Jorge, y usted ha mencionado algo y al inicio de la entrevista cuando conversábamos usted destacaba esta lucha de Corape de varios años, ¿no? Por también darles lugar a los medios comunitarios, por mostrar de que los medios comunitarios tenemos esa representatividad en el país. ¿Por qué esta lucha, este tema de discutir siempre este espacio de los medios comunitarios? Y esto tiene que nacer de las organizaciones de los medios comunitarios y no de las autoridades, porque es una lucha que se viene de hace años y aún no se logra entender el concepto y la importancia que tienen esas voces comunitarias en el país. Sí, efectivamente, cuando nosotros vemos a lo largo de la historia la importancia y los grupos de poder y la concentración de los medios que justamente generan opiniones direccionadas a través de sus frecuencias, es evitar todo este tema, es volver a una democratización, es justamente buscar esta pluralidad de voces y participación que existan en los medios. Y para eso existe un Estado que debe garantizar cómo llegar a esa democratización. Y esa es la responsabilidad del Estado. O sea, nosotros como organización hemos estado en la lucha justamente para que los derechos humanos, dentro de eso el derecho a la comunicación, no sea vulnerado. Entonces, es algo que es un incumplimiento realmente del Estado, porque realmente si es que estuviera claro el tema de la distribución, lo de las frecuencias, las organizaciones como nosotros deberíamos estar apoyando a que las organizaciones puedan acceder a esas frecuencias. Más no tendremos que estar en una lucha constante frente al Estado para que reconozca a los sectores que han sido históricamente vulnerados. Es básico. O sea, realmente lo único que estamos pidiendo aquí es que se respete y que se cumpla la distribución y las políticas públicas desde el Estado para que exista voces dentro de los medios de comunicación, como medio de comunicación, como herramienta de comunicación para amplificar, para visibilizar y para demandar los derechos de la ciudadanía y de los pueblos y nacionalidades en el Ecuador. Seguimos en entrevista con Jorge Guachamín, secretario ejecutivo de Corape, la coordinadora de medios comunitarios populares y educativos del Ecuador. Amigos, un espacio a través del cual ustedes también nos pueden escuchar a través de los medios comunitarios a nivel nacional. Y ya en la parte final, ese mensaje para todas las personas que están pendientes de esta entrevista, que reconocen el trabajo que ha venido realizando Corape y cada uno de los medios comunitarios frente precisamente al tema que usted ha mencionado, ¿no? De que se respeten los derechos y las garantías. Sí, no, efectivamente entender que la comunicación es un poder que tiene que estar distribuido justamente entre todos y todas quienes conformamos la ciudadanía y el Estado como tal. Y de alguna manera yo creo que es entender que los procesos, quien tenga medios de comunicación va a tener poder, ¿sí? Y ese poder tiene que estar en manos de la ciudadanía, no puede estar manos en grupos de poder que efectivamente, y en el marco de justamente procesos electorales. Entonces yo creo que es importante estar haciendo veeduría ciudadana, entender, digamos, de que todos estos procesos que se vienen y que lamentablemente, que no estamos de acuerdo, se ha dado de la noche a la mañana,
se vayan cumpliendo de la mejor forma, y que los medios de comunicación, mientras mayores medios de comunicación, en este caso comunitarios, públicos y privados existan, va a haber una mayor información plural, y que los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador puedan tomar pues las decisiones que correspondan de acuerdo a la información, de estar informados, de conocer, de tener información contrastada y verificada, y eso nos va a ayudar a tener una mejor sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartirnos este análisis y un poco acerca de los temas que se establecieron en este pronunciamiento frente a las reformas a la LOC. Muchas gracias. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red informativa de Corape, que ya regresamos con ustedes. En la vida hay ciclos difíciles de romper, pero existe uno en particular que es necesario identificar: el ciclo de la violencia. Jessica, a través de su testimonio, nos cuenta su experiencia. Desde mi experiencia, yo puedo decirle a alguna mujer que estén escuchando este audio que se puede salir del círculo de la violencia. ¿Cómo? Primero, identificando que se está viviendo la violencia. Segundo, buscando una ayuda profesional, un psicólogo. Tercero, activando el botón de pánico, puede ser. Y cuarto, tomando la decisión de no dejarnos maltratar ni pisotear de nadie. Y nada vale el abuso de nadie contra otra persona. Reconocer que se vive violencia, buscar apoyo, activar recursos de emergencia y tomar la decisión son acciones que pueden romper el ciclo de la violencia. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia.